¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter en un viaje bien interesante, directo al corazón de la ciencia. Pero no para hablar de descubrimientos puntuales, sino de algo mucho más de fondo. ¿Cómo es que la ciencia sabe lo que sabe? Seguro que más de una vez ha surgido la pregunta, ¿qué hace que algo sea científico? ¿Será un método especial o se trata de un tipo de verdad distinta? Bueno, esa es justamente la pregunta central que vamos a intentar desentrañar en esta explicación. Resulta que la disciplina que se hace estas preguntas tiene un nombre, epistemología, o filosofía de la ciencia. Para que nos hagamos una idea, no es el científico en el laboratorio, sino más bien el detective que estudia los métodos de ese científico. No se enfoca en los resultados, sino en cómo se llegó a ellos. Su trabajo es entender las reglas del juego de la ciencia, cómo construye sus ideas y, lo más importante, cómo las justifica. Y para entender esas reglas, lo primero es abrir el maletín de herramientas de cualquier investigador. Pero adentro no vamos a encontrar ni probetas ni telescopios, sino algo mucho más básico y poderoso: las reglas de la lógica. La ciencia se apoya principalmente en dos formas de razonar. Por un lado tenemos la deducción. Esto es como las matemáticas. Si los puntos de partida, las premisas, son ciertos, la conclusión está 100% garantizada. Pero tiene una pega: no nos da conocimiento nuevo, solo organiza lo que ya sabíamos. Y por otro lado está la inducción. Esta sí que se la juega. A partir de unos pocos casos, da un salto y saca una conclusión general. El problema, que ese salto, aunque es súper útil, lógicamente no es perfecto. La conclusión siempre será probable, pero nunca totalmente segura. Y aquí está la clave. La ciencia no elige una o la otra, sino que las combina. No son solo conceptos de un libro de texto, son literalmente las herramientas que se usan para poner a prueba las ideas más geniales contra el juez más implacable que existe, la realidad. Ahora veámoslo en acción. Vamos a imaginar que somos detectives con una corazonada, una hipótesis sobre cómo funciona algo en el mundo. ¿Cómo la ponemos a prueba? El proceso se llama contrastación. Primero, usando la lógica deductiva, razonamos así. A ver, si mi hipótesis H es correcta, entonces yo debería poder observar esto en el mundo real, una consecuencia observable. Luego vamos y hacemos el experimento. Si esa consecuencia que esperábamos no aparece, ¡listo! Tenemos un veredicto clarísimo. Por una regla lógica infalible, el modus tollens, nuestra hipótesis queda refutada. Es un golpe de knockout lógicamente definitivo. Pero ¿qué pasa si el resultado es positivo? ¿Qué ocurre si sí vemos lo que habíamos predicho? Aquí es donde la cosa se pone complicada. Lo primero que pensaríamos es, genial, mi hipótesis es cierta. Pero lógicamente eso es un error. Es una trampa conocida como la falacia de afirmación del consecuente. ¿Por qué? Porque el hecho de que nuestra predicción se cumpla no prueba que nuestra hipótesis sea la única explicación. Quizás otra teoría completamente distinta también podría haber predicho lo mismo. Y esto nos lleva a uno de los puntos más importantes de toda la filosofía de la ciencia. Hay una asimetría fundamental. Un único resultado negativo puede echar abajo una teoría entera, pero miles de resultados positivos no son suficientes para aprobarla de forma absoluta. Esto significa que el conocimiento científico es, por naturaleza, falible. Y esto es clave, porque nos enseña a ser críticos con los titulares que dicen científicamente probado. La ciencia en realidad no prueba en un sentido absoluto, lo que hace es construir el caso más sólido posible con la evidencia que tiene. Como es de imaginar, esta extraña asimetría se convirtió en el centro de un debate apasionante durante el siglo XX. Así que preparémonos, porque ahora suben al cuadrilátero algunos pesos pesados de la filosofía para tratar de resolver este embrollo. En una esquina tenemos a Karl Popper, un filósofo que miró esta simetría y no vio una debilidad, sino todo lo contrario. Vio la esencia misma de lo que hace a la ciencia ciencia, y construyó toda su filosofía alrededor de la idea de la refutación. Para Popper, la línea que separa a la ciencia de lo que no lo es la falsabilidad. Una teoría es científica solo si se arriesga, si hace predicciones concretas que podrían demostrarse falsas. Y cuando una teoría pasa una prueba, no se confirma, decía él, sino que se corrobora. Es como un boxeador que sigue en pie después de un round durísimo. No significa que ya ganó la pelea, pero sí que ha demostrado ser fuerte.
Para Popper, la ciencia es una revolución constante, un ciclo sin fin de proponer ideas atrevidas y luego hacer todo lo posible por derribarlas. Pero claro, en la otra esquina apareció un retador que le dio una vuelta de tuerca a todo, Thomas Kuhn. En lugar de enfocarse solo en la lógica pura, Kuhn se puso a mirar la historia de la ciencia y se dio cuenta de que el patrón era muy, pero muy diferente. Kuhn trajo a la mesa un concepto que lo cambió todo, el paradigma. Y un paradigma es mucho más que una simple teoría. Es como la cosmovisión completa de una comunidad científica en un momento dado. Incluye las leyes que aceptan, las herramientas que usan, las preguntas que consideran importantes y hasta los problemas de ejemplo que estudian para formarse. La historia, según Kuhn, va más o menos así. La mayor parte del tiempo, los científicos no están tratando de refutar su paradigma, como diría Popper. Lo que hacen es ciencia normal, que es algo así como resolver rompecabezas dentro de un marco que ya dan por bueno. Pero, de vez en cuando, empiezan a aparecer anomalías, resultados raros que no encajan. Si se juntan demasiadas, el paradigma entra en crisis. Y de esa crisis puede nacer una revolución científica, donde todo el viejo paradigma se tira por la borda y se reemplaza por uno nuevo. El choque entre estas dos visiones es total. Para Popper, la ciencia es crítica constante y el progreso es gradual. Para Kuhn, la ciencia es más bien conservadora la mayor parte del tiempo y avanza a través de saltos bruscos, de revoluciones. Para Popper, una anomalía es una refutación. Para Kuhn, al principio es solo un acertijo más que resolver, y se tolera. Kuhn incluso llegó a decir que los paradigmas son inconmensurables, o sea, que es casi imposible compararlos de forma objetiva porque hasta las palabras cambian de significado de uno a otro. Y el debate no se quedó ahí, ¿eh? Luego llegaron otros filósofos. Imre Lakatos, por ejemplo, intentó crear un punto medio entre Popper y Kuhn. Y otros, como Paul Feyerabend, fueron aún más radicales y llegaron a decir que en la ciencia todo vale, cuestionando la idea misma de que exista un único método científico. Esto le dio mucha más importancia a la historia y a los factores sociales para entender cómo funciona la ciencia. Después de todo este recorrido, de este choque de ideas, ¿a qué conclusión llegamos? Volvemos a la pregunta del principio. Entonces, ¿qué es la ciencia? Pues la imagen que tenemos ahora es mucho más compleja y fascinante de lo que parecía al inicio. Hagamos un repaso rápido. Empezamos con la epistemología, esta reflexión sobre el conocimiento científico. Vimos las herramientas de la lógica, como la deducción. Descubrimos la asimetría fundamental. Es más fácil probar que algo es falso que probar que es verdadero. Y exploramos las grandes respuestas a este problema. El falsacionismo de Popper, con su idea de crítica constante, y el modelo de paradigmas y revoluciones de Kuhn, que nos muestra una ciencia más anclada a su historia y a su comunidad. Y aquí viene quizás lo más importante de todo. El hecho de que no haya una respuesta única y fácil a la pregunta ¿qué es la ciencia? No es un defecto. Es todo lo contrario, es la prueba de su mayor fortaleza. La ciencia es tan potente precisamente porque es una actividad que se cuestiona a sí misma todo el tiempo, que debate sus propios métodos y sus propios cimientos sin parar. Y esto nos deja con una última pregunta, para seguirle dando vueltas. Sí, como hemos visto, ninguna teoría se puede dar por sentada como una verdad absoluta. Y si la ciencia es como un edificio que se construye sobre bases que siempre se pueden revisar, ¿cómo es que ha logrado transformar nuestro mundo de una forma tan radical y tangible? Quizás ahí está el misterio más grande y maravilloso de todos. Gracias por la compañía.